el auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos, estaré a cargo de la conducción de este espacio por el día de hoy en ausencia de Jorge León Benavides. Tenemos temas de actualidad que comentar y sobre todo tratar con nuestros invitados, dado el panorama de la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto lo que él denomina tarifas recíprocas y altos aranceles, sobre todo a su principal competidor, la República Popular China. ¿Cómo nos impacta a nosotros? ¿Cuál será el papel que vamos a desarrollar? Esto lo vamos a conversar el día de hoy con el economista Alejandro Indacochea, de Indacochea Asociados, el cual nos dará una aproximación muy certera acerca de lo que ocurre. También lo comentaremos, por cierto, con el editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, quien se encuentra en Lima, pero que, como todos sabemos, es un destacado analista de Wall Street, Nueva York. También contaremos con la presencia de Máximo Gallo, director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, porque queremos saber en qué estadio se encuentra todo el proceso formalizador al cual se ha propuesto justamente el sector que él representa. Tenemos una ley también, MAPE, pendiente de discusión en el Congreso. Estimamos que a lo mejor no llega a aprobarse, y los objetivos que el propio titular de Energía y Minas, el ingeniero Jorge Montero, se ha trazado para este proceso formalizador. Vamos a dilucidar entonces con el señor Máximo Gallo. Vamos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, anunció la depuración del Registro Integral de Formación Minera, REINFO, para excluir a los mineros inactivos o suspendidos. Asimismo, indicó que serán retirados del registro aquellos sin autorización para el uso de explosivos y quienes hagan un uso indebido de su inscripción. El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Juan Carlos Ortiz, informó que la institución trabaja en conjunto con la SUNAT en la elaboración de una norma de trazabilidad para el comercio de minerales metálicos. Además, explicó que esta medida permitirá diferenciar a los mineros informales que buscan formalizarse de aquellos que operan en zonas no autorizadas o utilizan la minería ilegal para el lavado de activos y la evasión de impuestos. Paul Gómez, gerente general de Goldfish Perú, informó que Cerro Corona, ubicada en Cajamarca, se ha convertido en la primera mina de la compañía en el mundo en operar con el 100% de energía renovable. Este logro se alcanzó mediante el uso exclusivo de fuentes sostenibles, como la hidroeléctrica, solar, fotovoltaica y eólica, consolidando el compromiso con la sostenibilidad energética en sus operaciones. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anticipado, tenemos el gusto de presentar en nuestros estudios a Máximo Gallo, director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Máximo, es un placer recibirlo acá. Muchas gracias, César. Bueno, estamos en el proceso de debate en el Congreso de la República de la famosa ley MAPE. El REINFO sigue siendo una incertidumbre. El Ministerio se ha propuesto iniciar un proceso muy agresivo de formalización de 25.000 mineros artesanales e informales. Queríamos saber que usted nos puede ilustrar en qué etapa nos encontramos en este momento. En este momento estamos esperando el reglamento, que eso es fundamental, ¿no es cierto? La ley está ahí, pero sin el reglamento no podemos avanzar. El reglamento tiene que emitirse desde el Ministerio. Desde el Ministerio, desde la presidencia del Consejo de Ministros. Correcto. Porque son varios los ministerios que tienen que aprobarlo, ¿no? Entonces, ya en este momento está en camino, ¿no es cierto? Y ya esperemos que en unas semanas pueda estar aprobado, porque eso es lo que da ya la pauta para poder empezar a trabajar. Correcto. Hemos sido informados que desde hace más o menos algunas semanas, y comprendiendo el clima preelectoral, que ya lo hemos comentado mucho en este programa,
surgen obstáculos para, sobre todo en 5 regiones, para que el proceso de formalización continúe. ¿Ustedes han tenido conocimiento de ello? ¿Cómo lo están enfrentando? Bueno, hay bastantes escollos en el proceso, ¿no es cierto? No es un proceso fácil. Tenemos 12 años en este proceso y el avance ha sido realmente muy, muy pobre, ¿no? Entonces, ahora pretendemos hacer un cambio radical en el tema de la gestión del proceso, ¿no es cierto?, a nivel del ministerio, que nos permita avanzar. Nosotros hemos identificado más o menos que, así como están las cosas, podremos formalizar unos 5.000 mineros en corto plazo, unos 2 o 3 meses. Pero el problema es que 5.000 mineros, aun cuando es bastante para lo que se tiene, sigue siendo poco para la realidad nacional. Entonces necesitamos de todas maneras destrabar otros temas que nos permitan formalizar a muchos más, a esos 25.000 que tú mencionabas. Esa es nuestra meta, 25 o 30.000 a fin de año. Pero para eso necesitamos que el Congreso apruebe una ley especial, que puede ser la ley MAPE o puede ser otra ley especial para el tema, que tiene que ver fundamentalmente con destrabar un problema con las concesiones mineras, porque es allí el punto central. Exactamente. ¿No? O sea, el 95% de los mineros en proceso de formalización no es titular de la concesión minera. Por lo tanto, si es que el titular de la concesión minera no le da un contrato para que pueda trabajar, nunca se va a poder formalizar. Entonces ahí tenemos un serio problema. Y tenemos 2 situaciones complicadas en este tema de las concesiones. El primero es las concesiones extinguidas. Hay una buena cantidad de concesiones que no son de nadie, porque se han extinguido sus titulares. Y lo que dice la ley es que si el minero no es cierto, titular, alguien tiene que darle el contrato. Claro. Pero si no hay nadie como dueño, no le pueden dar el contrato y tenemos aproximadamente 25.000 mineros que están en esa situación. Entonces es absurdo, ¿no es cierto? Porque entonces, lo que queremos es que haya una ley que establezca que en esas concesiones extinguidas el Estado asume, claro, ¿cierto? Y se le puede entregar a los buenos mineros, a los mineros que están trabajando bien, le entregamos la concesión para que sigan trabajando. De lo que usted está mencionando, Máximo, se desprenden para mí 3 cosas importantes. Primero, la necesidad de la transversalidad que haya, ¿no es cierto? Así es. A través primero de una concesión legítima que se tiene para establecer el contrato, actualizar las que están ya extinguidas o de alguna u otra manera establecer una línea de comunicación, interacción con los operadores mineros artesanales e informales. Así es. Lo segundo es potenciar también al Ministerio de Energía y Minas en un papel central, porque sabemos que los gobiernos regionales lamentablemente no contribuyen, no colaboran, entorpecen todo el proceso de formalización. Y yo creo que el tercer aspecto más importante, como usted bien ha mencionado, que es lo del reglamento, se contemple también la necesidad de identificar a través de un censo el mapa real que necesitamos de toda la informalidad y la minería artesanal. Definitivamente sí, ¿no es cierto? Nosotros, para hacer políticas públicas, uno tiene que tener información. Sin información es muy difícil hacer política pública porque uno va ahí tanteando, pero no siempre logra. Y uno de los temas de formación clave es cuántos mineros tenemos en el Perú. Claro. No lo sabemos, ¿no? Porque no hay un censo minero. Nosotros hemos calculado, ¿no es cierto?, haciendo inferencias, que no hay menos de 250.000 mineros. No hablamos de personas que trabajan en minería, sino mineros que tienen una bocamina, ¿no? 250.000. Porque si estamos hablando de personas que trabajan en la minería, son más de 2,5 millones. Porque aproximadamente son 10 personas en cada bocamina. Entonces ahí nomás son 2,5 millones de personas, ¿no? Pero imagínense, son 250.000 mineros, de los cuales solamente 86.000 se han inscrito para formalizarse. Quiere decir que tenemos 140.000 que no les importa formalizarse. Ese es otro aspecto, el cuarto, diría yo, importante, ¿no? Que no se identifica que en el Perú no hay una vocación por formalizarse. No hablemos solamente de minería. En cualquier actividad económica hay gente que está cómoda dentro del área de la informalidad. Así es. Y entonces nosotros como Estado tenemos la obligación de tratar de dar incentivos para que esa gente entre en la legalidad. Esa es nuestra responsabilidad como Estado. Claro. ¿No es cierto? Entonces, se intentó hacer con este proceso de formalización minera, lamentablemente no funcionó muy bien, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que generar una nueva ley MAPE, que es la que tú mencionabas, ¿cierto? Esa ley MAPE es la que nos debería decir cómo vamos a enrumbar ahora un nuevo proceso para hacer que esos 150.000 mineros que están allí, más los que no se formalicen ahora, que serán unos 30.000 más o menos, entren nuevamente en la legalidad. Ese es el gran reto que tenemos,
Nosotros desde el Ministerio ya hemos identificado 16 temas clave que deben estar en esta nueva ley MAPE para que pueda funcionar. Mencionar alguno de ellos, por favor? Concesiones, Ya. ¿no? Es uno fundamental. El otro es trazabilidad del oro. ¿No? Hay varios, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es, todo este mes de abril vamos a hacer mesas de trabajo para discutir esos 16 temas. Vamos a empezar a discutir primero con los gremios mineros, con los gremios de los mineros en pequeña escala. Segundo, con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que tiene algo muy importante que decir. Y tercero, con la academia, universidades, centros de investigación. Todo. Entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos identificando, ¿no? Y tratando de generar consensos con esos 16 temas que nosotros consideramos que son fundamentales. Entonces, una vez que tengamos toda esa información y saber en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, vamos a entregarle todo eso al Congreso de la República para decir, señores, acá está lo que nosotros planteamos, en algunos puntos estamos de acuerdo, en otros no estamos de acuerdo, son ustedes, congresistas, los que tienen que tomar la decisión. Y les entregaremos esto para poder tener, espero yo, hacia junio, ya una ley MAPE que nos permita avanzar y poder no solamente quedarnos con esos 5.000 mineros, sino avanzar a 30.000 mineros que queremos a fin de año, ¿no? Correcto. En el aspecto de la trazabilidad hay algo que surge también casi por inercia, que es el tema de las unidades de procesamiento del mineral, sea de oro, porque a mí me da la impresión que a veces se focaliza mal cuáles son las unidades de procesamiento que son legítimas, que actúan en una coordinación muy estrecha con mineros artesanales, con mineros informales, y otras que evidentemente no se conoce, que han ayudado incluso a que migre producción de oro hacia Bolivia, que han sido después canalizados a otros mercados. Entonces, ¿cómo pretende el Ministerio focalizar muy bien, identificar y separar paja del trigo? Las procesadoras que son legítimas de las que no lo son. Tú lo has dicho claramente, ¿no? Las plantas de procesamiento, ¿no es cierto?, son fundamentales en este proceso. Ellos son los que mejor conocen al minero en pequeña escala, porque el minero llega a ellos. No, el minero no puede hacer otra cosa que llegar a una planta que le procese el mineral. Entonces ellos son los que más conocen a los mineros. Nosotros estamos trabajando con las plantas, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, mejoras en el proceso y mejoras en la cadena de comercialización del oro, ¿no? Ellos son fundamentales. Nosotros sabemos que hay una buena cantidad de plantas que están trabajando muy bien, pero también sabemos que hay una buena cantidad de plantas que no trabajan bien y que son informales y que son ilegales. Pero a todas las meten a veces en el mismo saco. Absurdo, ¿no? Es absurdo. Es lo que pasa también con la minería ilegal y la minería informal. Claro. Entonces se les mete en el mismo saco, no puede estar bien. Nosotros tenemos bien claro eso y estamos trabajando con las plantas que lo hacen bien. Y vamos a empezar a fiscalizar a las plantas que no lo hacen bien para quitarles el sistema. Y estamos trabajando en eso. Justo hoy día he tenido yo una reunión con la gente, con Amplaven, que es la Asociación de las Plantas. Hemos quedado en trabajar la próxima semana la ley MAPE, nos van a ayudar un poco con estos 16 temas y vamos a trabajar también con ellos y también con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y también con los gremios un nuevo reglamento de comercialización del oro. Es algo fundamental, ¿cierto? Con este nuevo reglamento de la comercialización del oro vamos a hacer la trazabilidad que necesita este país. Vamos a poder identificar desde que el mineral sale de la bocamina hasta que llega a exportación. Vamos a estar punto por punto. Cada uno de los operadores del mercado del oro va a tener que hacer su transacción en un sistema que va a estar directamente en la nube, con su teléfono celular. El minero le toma una foto a la carga que está sacando de su bocamina, ¿no es cierto? Y va a decir, yo estoy sacándolo, estoy poniéndolo en este camión con su placa. Ese camión va a estar georreferenciado, ¿no es cierto?, con GPS. Vamos a saber cómo ese camión se traslada hacia una planta. ¿Cuál es su ruta? Vamos a ver si la planta en la que está yendo es una planta legal o es una planta ilegal. Ahí lo vamos a saber. Entonces, vamos a tener todo el sistema trazado para poder identificar dónde está la ilegalidad y caer. Máximo, finalmente, ¿cómo están viendo ustedes, observando el debate de la ley MAPE? Porque siempre hay cosas que alertan, ¿no? Igual como es legítimo que la comisión respectiva en el Congreso participe con gente representante legítimos, además de los sectores artesanales, ha trascendido de que hay algunos no tan informales, sino ya casi lindando en los ilegales que han estado tratando de influir. Y sobre todo en esto del llamado reinfo hereditario. Yo no sé qué piensa el Ministerio sobre eso. Nosotros estamos de acuerdo. O sea, este tema del reinfo hereditario ha tenido una interpretación mala, negativa, ¿no es cierto? Y es absurdo. O sea, la minería en pequeña escala es un negocio familiar. Sí. ¿No es cierto? O sea, padre minero, hijo minero, hermano minero. Sí. ¿Qué pasa si el padre se muere? ¿La familia se queda y ya no puede hacer minería?
Es absurdo. Entonces, la lógica es que si el padre muere, el hijo siga con el negocio familiar, ¿no? Está El bien, tema pero puede tramitar un nuevo contrato y puede tramitar también una nueva... O sea, si el padre está en el proceso de formalización y tiene un reinfo, ¿no es cierto? El padre tiene que seguir todo el procedimiento para lograr ser formal. Si no lo logra, se va y chao, ¿no es cierto? El padre está en el proceso y se muere. El hijo sigue el proceso. Si el hijo lo logra, perfecto. Es formal y sigue. Si no lo logra, se va. Entonces, no es que se herede para toda la vida. Se hereda el proceso de formalización. Bueno, usted conoce, Máximo, la disfuncionalidad familiar que hay, sobre todo en el interior del país. Y cuando muere de repente un titular, aparecen hijos por todos lados. Pero, entonces, pero póngase en esa situación. Puede pasar. Por eso tiene que haber, desde el punto de vista de algunos, un trámite, aunque sea pequeño, de registro para que... O sea, tiene que ser formal, tiene que estar en registros públicos. Y tiene que a eso iba, ¿no? Que eso no va a ser que no sea automático. No, automático no es. Ya. Tiene que estar, de todas maneras, tiene que haber una declaratoria de herederos, tiene que haber todo, claro, no, perfecto. Con esa formalidad sí nos quedamos. Muchísimas gracias a Máximo Gallo, director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Lo vamos a tener en una próxima oportunidad para seguir un gusto. Profundizando esto. Ya, muy amable. Hacemos una pausa y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Ingresamos a nuestro bloque internacional American Mining, como siempre en la compañía de José González, editor de la sección internacional de nuestra máxima publicación Rumbo Minero. José, bienvenido como siempre al programa. Encantado, César, un placer estar junto. Y contigo efectivamente ha sido un placer desarrollar con tanta anticipación y casi desde la misma semana de noviembre en que fue elegido el señor Donald Trump como presidente, el anticipo de un desorden en el mundo que no imaginábamos el grado al cual íbamos a llegar, sobre todo en esta semana precedente, donde ya anuncios como, por ejemplo, la imposición de 140% de aranceles a China ha desordenado totalmente el mercado, la caída de las bolsas y alteraciones, sobre todo también en no saber cómo vamos a destinar algunos productos de exportación. ¿Cuál es el panorama para ti actual de lo que nos deja toda esta convulsión? Como mencionábamos la semana pasada, en virtud de los anuncios, César, no esperábamos una reacción. Primero, la propuesta, la dimensión de la propuesta. El presidente Trump anuncia aumento de tarifas a 185 países de por lo menos 10%, incluido el Perú, teniendo el Perú una balanza comercial negativa del lado peruano. Exacto. Y teniendo un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Recordemos que el presidente ha invocado poderes especiales para imponer tarifas que corresponden al legislativo a través de decretos ejecutivos, y 60 países en lo que llaman tarifas recíprocas, que van por encima de ese 10% y que van del 48% a Laos y 15% a Venezuela. Ahora, lo que más temían los mercados financieros es que se desatara una guerra de tarifas. El escenario ideal es que el presidente de los Estados Unidos imponían tarifas y el resto del mundo empezaba un proceso de negociación y accedían a la imposición norteamericana en función de sus tarifas. Y el peor escenario es el que está sucediendo esta semana, en que China contesta a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le ponen una tarifa al 34 más 20, que son 54. China responde con una tarifa del 34. Estados Unidos le suma todas las tarifas, se van al 104. China responde con 84. Y el tema de China, y tú lo sabes muy bien porque tú has viajado a China en varias ocasiones y conoces la filosofía del gobierno chino, es que el gobierno chino, la relación no solo es un tema comercial, es un tema de hegemonía. Exacto. Es un tema de no pasar vergüenza, es un tema que si dejan que los Estados Unidos imponga su voluntad, ¿qué sucede con el mercado al que está aspirando China? Más en una situación que el comercio chino sigue siendo importante, pero baja con los Estados Unidos. Y esta guerra parece que no va a tener fin. ¿Cuál es el problema? Los mercados financieros entran en un proceso de alta volatilidad, casi de convulsión.
En 3 sesiones los mercados ya el Nasdaq está en lo que se llama un bear market, en un mercado vendedor. El S&P se acerca rápidamente, el Dow Jones se acerca. Es una situación similar a la del COVID del año 20. Se acerca rápidamente a la crisis hipotecaria del 2008-2009 y por unos puntos porcentuales no es similar a la corrección del año 29, el gran crash que precede a la Gran Depresión. Y hay un consenso entre los bancos de inversión que las posibilidades de una estanflación global, es decir, recesión con inflación, son de entre el 40 y el 60%. ¿Cómo Por lo menos Estados Unidos sí va a tener inflación definitivamente en los próximos meses. Y se va a desacelerar. Ya Amazon está anunciando la cancelación de órdenes, importaciones de bienes de China. Y por otro lado, la discusión en el Perú, ¿cómo nos afecta este 10%? Primero, los productos industriales puede que no toleren un sobrecosto, la demanda, es decir, cuando el consumidor americano presionado por todos lados tenga que consumir arándanos peruanos, va a pagar 10% más, los productores pueden asumir ese costo y reducir sus márgenes. La desaceleración global, ¿cómo nos afecta? Y en temas de metales y minerales, el oro, que había llegado entre el 2 de abril de los anuncios y la fecha, el oro ha caído 5.7%, había subido 20% en lo que va del año. El cobre cae 18.2% y había subido 25% en lo que va al año, 32%. Si bien las tarifas podrían no afectarnos directamente por ese 10%, hay que sumarle el 25% que viene para el cobre. Ya el presidente ha dicho que van a subir tarifas a fármacos, madera y minerales críticos. Es decir, podríamos tener un sobrecosto en el cobre exportado a Estados Unidos del 35%. No nos afecta por ese 3%, pero afecta la carga de tarifas por China y las cotizaciones y los proyectos de inversión que con esta volatilidad podrían ser postergados. Impresionante. Y sin embargo, por el lado de los Estados Unidos, ellos podrían decir que tienen una buena noticia como consecuencia de un estudio encargado por el ejército del país del norte a la Universidad de Ley, donde han encontrado una nanoestructura de aleación entre litio, tantalio y cobre que podría servir para los esquemas de defensa. Es decir, al mismo tiempo que Estados Unidos entra en una guerra comercial, parece que está pensando también en sus esquemas de defensa militar, bélica. Explícanos un poco. Estados Unidos es un país de 330 millones de personas, un PIB que se acerca a los 30 trillones de dólares y que continúa en sus dinámicas normales a pesar de esta volatilidad. Y para distraernos un poco de la volatilidad de los mercados y el presidente Trump, esa es una noticia importante, César, porque abre una nueva ventana a la demanda del cobre. Claro. Que han hecho el Instituto de Investigación del Ejército Americano con estas universidades. Están trabajando en nanoestructuras en términos de metalurgia, que es un tema que queremos cubrir más en Rumbo Minero. Toda la minería termina en metalurgia, es el uso de los minerales para sus usos prácticos, y lo que están buscando son nuevas aleaciones que se parezcan a las del níquel, que sean resistentes a la temperatura, que sean fuertes y que no se deformen. Y esta nanoestructura, en que lo que hacen es precipitan cobre, le ponen capas de tantalio y la estabilizan con litio, es una aleación de mucha fortaleza. Y la usan para la industria aeronáutica, ¿no? Es de mucha fortaleza, resistencia mecánica y termal. Puede tolerar temperaturas de 800 grados Celsius, 8 veces la temperatura a la que hierve el agua. No se deforma y se va a usar para armas, componentes eléctricos y materiales estructurales. ¿Para qué va a servir? Armas, componentes eléctricos, estructuras materiales, y va a ser de mucho uso para vehículos hipersónicos. Claro. Y para nuevas turbinas, motores de turbinas. Es decir, este es el futuro de la aviación, de las armas, y empiezan estas estructuras. Pero ¿qué sucede? Que el cobre, a pesar de esta volatilidad y lo que están generando con las tarifas, sigue siendo un metal cuya nobleza le garantiza un futuro amplio. Lo importante es que siempre derivamos a los elementos mineros que sirven para la industria bélica, sirven para la industria de la salud. Todas las estructuras, inclusive arquitectónicas nuevas, están basadas en elementos minerales, y el recurso mineral jamás debemos perderlo de vista como algo trascendental para el destino de la humanidad. Muchas gracias, José, como siempre, por estar con nosotros. José González, editor
de la página internacional de nuestra revista Rumbo Minero. Todo lo que hemos conversado aquí y otros temas que por supuesto José plantea, igual que todo lo relativo a la información del sector minero, lo encuentra aquí en esta revista, a la cual usted también podría acceder de una manera gratuita, como a través del internet www.rumbominero.pe. Una pausa y retornamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. En nuestra segunda entrevista, lo habíamos anunciado, está con nosotros el destacado economista, el doctor Alejandro Indacochea, de Indacochea Asociados, para hablar acerca de la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. ¿Cómo estás, Alejandro? Siempre bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, César. Un gusto estar nuevamente en Rumbo Minero. Demos un panorama primero a estas alturas con todas las medidas, las marchas, más marchas que contramarchas, porque mucha gente esperaba que de repente Trump, en su esfuerzo por tener capacidad negociadora, establecida estos aranceles, pero las cosas esta semana se han puesto muy graves, sobre todo en su relación comercial con la República China. Explícale un poco a nuestros televidentes en qué etapa nos encontramos. Mira, Trump ha derrumbado el sistema comercial que regía en el mundo durante el último siglo. Esto fue en el año 29 que hubo una guerra arancelaria y a partir del 30 Estados Unidos tomó ese liderazgo para una economía sin proteccionismo, apertura e integración. Hoy, después prácticamente de un siglo, Trump plantea una vuelta al pasado, esta guerra arancelaria, que en una guerra comercial nadie gana, todos pierden. Así es. Acá no va a haber quienes ganen menos o quienes pierdan menos, pero a la larga todos vamos a salir afectados. Diego Macera, director del Banco Central de Reserva, justamente esta semana publicaba en el diario El Comercio una historia de lo que tú mismo estás señalando, ¿no? De los Estados Unidos en todas sus etapas proteccionistas. Incluso en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuando nuestro embajador hoy en Estados Unidos, Eduardo Febrero, era titular del MICETUR, recuerdo cómo explicaba lo duro que era doblarle el brazo a demócratas, a republicanos. Es decir, hay proteccionistas que se unen y no importa el partido que sea. Pero hoy día esto implica el otro extremo, a nivel de todo el mundo. Ha sacado una fórmula, el déficit comercial, el total de importaciones, que para mí equivale a que discriminaría a las personas si tienen vocales en su apellido, no tienen vocales, porque no tiene ninguna lógica. Ahora, la mayoría de analistas han señalado, Alejandro, el Perú como que no está en el radar de los países más afectados, ni algunas naciones de América Latina, porque solamente se le ha impuesto este límite del 10%. Sin embargo, hay preocupación, incluso las autoridades han hablado que van a abrir algún cauce de negociación con la de los Estados Unidos, sobre todo para nuestra agroexportación. Explícale un poco al público. Mira, el mundo cambió. Ya no va a haber esta globalización, esta apertura para comerciar con todos con todos. No, se va a integrar para mí en bloques. Paradójicamente, para terminar esta parte, podríamos encontrar en el siglo XXI un Estados Unidos integrado con Rusia y una Unión Europea con China. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Perú es el 0.12% del comercio mundial. Y yo diría que somos de los menos afectados, incluso vamos a salir favorecidos en algunos rubros. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, en lo que se refiere en la agroindustria, exportamos palta, arándano, ¿ya? Mango, va a un segmento de mayor poder adquisitivo. Y ese 10% no va a afectar significativamente. Más aún, algunos importadores americanos ya han dicho que compartamos el arancel, 5-5. Textiles, vamos a un segmento de mayor poder adquisitivo, principalmente de alpaca, los tejidos de alpaca. Pero acá va a haber un detalle. Con el arancel que les han puesto a los productos chinos o a los productos en general del Asia, vamos a tener pues una invasión acá de las textiles, ¿no? Claro. Para lo cual necesitamos reforzar un Indecopi. Con precio dumping, además. Que dumping, demostrarlo es bien complicado. Por eso es que necesitamos un Indecopi, estilo Banco Central, equipos profesionales de primera y relanzado. Para que tenga credibilidad. Que depende
del Poder Ejecutivo de una manera impresionante y que ahora se ven. Bueno, el tema de los medicamentos ya hablaremos más adelante, pero tienes tú toda la razón. Indecopi debería ser un ente regulador autónomo, independiente, que no tenga ninguna influencia política ni de intereses. Exactamente, todo, que ha sido topado por intereses de hay por medio. puertas giratorias ahí bastante Tremendamente grandes, y eso le quita ascendencia. Claro. Lo que debemos tener como un organismo como es el Indecopi. Vamos a los impactos en el sector minero. De todas maneras, la guerra comercial ha ocasionado una caída, no vamos a decir dramática, pero significativa en la cotización del cobre, un elemento que nosotros pensábamos antes de la guerra comercial que podía tener una estabilidad tremenda. Ahora, el destino del cobre hacia los Estados Unidos del Perú es apenas del 4%, o sea, tampoco por ese lado nos afecta. Mínimo. ¿Cómo ves el panorama en general? Mira, excelente tu pregunta en rumbo minero. Acá se viene una ola recesiva. Todos vamos a perder, ¿no? China está con un 5% de crecimiento, ya no crece al 9-10%. Cuando teníamos la bonanza minera que debimos aprovechar, ya la bonanza minera se fue. Así es. Hoy día el precio del cobre está en caída, zinc en caída, el único que se mantiene es el oro y el petróleo también en caída, los commodities. Si bien Estados Unidos no es nuestro mercado más importante, como lo estás comentando, pero tengamos en cuenta que con esta recesión que se viene a nivel global, la minería va a tener una baja en los precios y nosotros en ingresos. La bonanza terminó. Hay que decirle a nuestros amigos del Congreso, a la clase política, que ahora sí tenemos que ajustar el presupuesto y el déficit. Tenemos que ajustar Petroperú. No podemos seguir perdiendo $3 millones por día. Tenemos que tener una racionalización porque la época de las vacas gordas terminó. Y tenemos que tener una estrategia, es lo que no se está hablando ahora acá. Pensamos que va a haber la guerra comercial, se viene la recesión y todo va a seguir igual. No es así. En este esquema que tú has planteado, que me parece tan fascinante, de que vamos a ver una alianza Rusia con Estados Unidos, Unión Europea con la República Popular China, me pregunto cómo estás evaluando tú el tema de la pretensión que tiene Rusia de las tierras raras de Ucrania, porque si se mete en el conflicto y ha establecido una línea aparente, entre comillas, de solución, por lo menos una propuesta, es porque también está la aspiración de Estados Unidos de controlar las tierras raras, con minerales críticos, obviamente, ahí en Ucrania. Mira, acá hay interrogantes, porque si tú ves en la lista de aranceles, el único que falta es Rusia, no está Rusia. Rusia tiene, y Ucrania sí tiene un 15%. Ahora, la mayoría de las tierras raras la tiene China, ¿no? Claro. Y China sigue avanzando con su política. El problema con China ha sido de que el consumo interno usualmente absorbe la producción nacional. Y en la mayoría de los países absorbe la producción un 60-70%. China no ha logrado mejorar su consumo interno. Entonces, a diferencia de ese 60, solamente consume internamente un 25-30. Vino la crisis inmobiliaria, de ellos que ha sido muy grande. Claro. Perdieron casi como el PBI peruano y no logran reactivar esa economía interna. Y siendo nuestro principal, digamos, mercado de exportación en minerales, va a haber una baja sin duda, ¿no? Y tenemos que prepararnos para esos tiempos. En estos tiempos recesivos que se avecinan, ¿cómo ves tú la insistencia, por lo menos esta semana también, así lo ha hecho del director de Proinversión, en la línea del ministro José Salardi, titular de Economía y Finanzas, de que de todas maneras crecemos 4% este año? Ojalá y le deseo éxitos. Pero desde acá Pero hay posibilidades, o sea, dentro de lo que estamos viviendo. Ojalá, lo veo bastante lejano porque tenemos que ajustar a la realidad. El choque con la realidad va a ser fuerte. Acá como si nada sucediera. No es dar malas noticias, sino tenemos que adelantarnos con estrategia, mirar a futuro qué vamos a hacer. La estrategia del MEF es estas medidas desregulatorias que está anunciando. ¿Cómo la ves tú? Tiene que complementar, tiene que tomar una decisión sobre Petroperú. Tiene que tomar una decisión sobre el problema con Perú Petro con los lotes. Porque esto nos quita imagen internacional y es una subasta que está entregada. Y tiene que tomar una decisión clara con el presupuesto para el Congreso. Subasta que la Contraloría, hay que decirlo, observó también, ¿eh? Mira, subasta que la Contraloría, hay un problema de partida, sería para otro tema en una reunión, en las reglas de juego para los lotes. Pero a nivel, si bien las dos compañías que han ganado, el primero y segundo, son compañías que están asociadas con inmobiliarias. Claro. No hay mayor trayectoria. Hay una sola, la Poderosa, que es la que se ha asociado más bien con las... Pero quieras o no, esas eran las reglas de juego. Entonces, hoy día no podemos decir, ya no vale, y nos vamos para entregarle a Petroperú. Claro. Espero que el ministro Salardi tome una decisión clara sobre ello, defina Petroperú,
racionalice el gasto público y ahí estamos para apoyarlo. Los mejores éxitos porque es un profesional serio. Y la duda que nos causa en Petroperú, las fallas en la unidad de Flexicoking, es decir, el tratamiento, el procesamiento del petróleo pesado, ¿no? Y esto realmente es terrible, porque acá lo tuvimos al titular, el señor ingeniero Alejandro Narváez, que nos decía, sí, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje de error respecto a lo de Flexicoking, que es, reitero, en la unidad de renovación de la refinería de Talara lo más importante para procesar el petróleo pesado. La refinería de Talara nos costó 4 Chancáys. La inversión en Chancay, que es el eje de integración de Sudamérica con el Asia, que nos está dando esta plataforma, cuesta 1.550 millones de dólares. Chancay costó 4 veces más, 6.500 millones. Acá hay que tomar una decisión. No podemos seguir con el aprendizaje del señor Narváez. ¿Qué pasó esa auditoría forense de la refinería? Como una refinería que costaba inicialmente 1.300, hemos llegado a 6.500. Y hay que anunció que iba a darle pase en estos días a la... Son anuncios etéreos, y la presidenta con su directorio de patriotas. El directorio de patriotas son aquellos que nos preocupamos de un 43% de los niños de menores de 5 años que tienen anemia. Claro. De 15 millones que comen una sola vez al día. Y no de una burocracia, una empresa que no ha dado resultados, que nos cuesta 4 millones cada día con ello. Alejandro, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Te vamos a convocar continuamente, dado que, como hemos anunciado acá en el programa, desde la elección de Donald Trump, va a ser un tema recurrente cada una de las determinaciones, para algunos erradas, para otros que yo no sé por dónde le buscan, una defensa de la producción, definir o bajar el déficit comercial que tienen los Estados Unidos, por Dios, con medidas proteccionistas, cuando tú bien has dicho que el mundo ya estaba encaminado hacia otro lado. Decisiones de la Organización Mundial del Comercio que han sido violentadas de la manera está derrumbando el sistema comercial a nivel mundial. Si hay una reacción de todo el medio académico americano, ¿no? Claro. Porque tiene la clase pensante, Harvard, la gente de las principales universidades, que esto no va a llevar nada, va a ser una recesión, un aumento de precios con inflación. Claro. La FED no va a cambiar la tasa de interés, y prueba de ello es que llegan 5 aviones para traer iPhone ante el aumento de los precios, ¿no? Impresionante. Vamos a continuar conversando sobre eso con Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados, que estuvo con nosotros aquí en Rumbo Minero. Una pausa y retornamos. ¡Qué rico! En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Presentamos ahora el segmento de los aliados estratégicos de la minería, el bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En nuestro bloque de proveedores le damos la bienvenida, por supuesto con mucha satisfacción, a Magnolia Morales, quien es gerente de fianzas y seguros de crédito de Howden Perú. Magnolia, bienvenida a Rumbo Minero. Hola César, un gusto. Gracias. Queríamos preguntarte qué papel juegan las fianzas en la gestión de riesgo dentro de la industria minera peruana. ¿Cómo facilitan las oportunidades de inversión para los empresarios del sector? César, es relevante tomar en cuenta que la fianza es un instrumento financiero esencial para respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas ya sea de un contrato o de una disposición legal. Estas brindan protección a todas las partes involucradas y facilitan la gestión de riesgos. Uh-huh. Además, esta garantía reviste ciertas características. Debe ser incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática. Correcto. Es una figura jurídica que permite mayor seguridad en las transacciones y reduce los riesgos asociados a las inversiones y a las contrataciones. Actúa como una red de seguridad, no solo para
para aquella entidad que la solicita, sino también para sus socios comerciales, porque crea un entorno de mayor confianza mutua que es fundamental para el éxito empresarial. Sin duda alguna. ¿Cómo es que la oferta de servicios de las aseguradoras es una alternativa competitiva, Magnolia, frente a las opciones que ofrece la banca tradicional? ¿Cuál es el crecimiento del ramo de fianzas en el sistema de aseguradoras del Perú? Sí, te comento. Desde el punto de vista del contratante o tomador de la fianza, es muy relevante la predictibilidad de poder contar con la capacidad de afianzamiento requerida bajo condiciones que se adecúen al perfil y necesidad real de la empresa. La experiencia de la empresa y sus indicadores financieros son dos de los criterios más importantes considerados por las aseguradoras al momento de la evaluación. Demostrar el historial y el mantenimiento de valores estables en el tiempo y relaciones comerciales sólidas sugieren una mayor probabilidad de cumplimiento de futuros compromisos. Esto reduce el riesgo percibido por la aseguradora emisora y facilita condiciones más favorables de afianzamiento. El contar con indicadores financieros saludables de liquidez, solvencia y rentabilidad proporciona una evidencia cuantitativa de la capacidad de la empresa para manejar sus obligaciones y gestionar sus recursos de manera eficiente. En el Perú, el mercado de fianzas a través del sistema asegurador ha registrado un crecimiento sostenido y significativo, alcanzando ingresos por primas de 525 millones de soles al cierre del 2024, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el año anterior. Existen, Magnolia, diferentes tipos de fianzas como el plan de cierre de minas o para las garantías de fiel cumplimiento. ¿Podrías detallar cómo funcionan y en qué situaciones son más útiles para las empresas mineras? La garantía de plan de cierre de minas respalda el cumplimiento del plan de cierre aprobado para la unidad minera, de conformidad a lo establecido en la ley 28090, que es la ley que regula el cierre de minas y su reglamento. Las fianzas de fiel cumplimiento, como su nombre lo indican, garantizan el correcto cumplimiento de los contratos que pueden ser de obras, de servicios o de suministros. Por su parte, las garantías de adelantos respaldarán el debido uso del anticipo recibido para la ejecución o la prestación. Finalmente, Magnolia, ¿qué aspectos consideras que las empresas mineras deben tener en cuenta al elegir un proveedor de fianzas? ¿Puedes compartir algunos ejemplos, a lo mejor concretos, como el caso de Howden, de la empresa que tú representas, que ha apoyado a empresas mineras mediante el afianzamiento? Es importante comprender los distintos tipos de fianzas disponibles para respaldar las operaciones de una empresa. La elección de un corredor de seguros especializado proporcionará la claridad necesaria para manejar las exigencias del mercado asegurador y tomar decisiones informadas. Esto reforzará la estrategia financiera y operativa de la empresa. Enfrentar los desafíos con conocimiento y soporte experto es elemental para asegurar el crecimiento sostenido y la estabilidad de la organización. Howden es un corredor de seguros con alcance internacional que forma parte de Howden Group Holding y es un jugador clave en el mercado de seguros y reaseguros, ofreciendo servicios especializados, incluyendo soluciones de garantías, ya sea a nivel local, regional y global. Cuenta con una trayectoria de más de 36 años y es el segundo corredor del mercado peruano, con un equipo de más de 200 profesionales en seguros con amplia experiencia. Entre los casos de éxito, que es un gusto compartir, están los servicios a nuestros clientes, empresas mineras con coberturas de plan de cierre de mina por un total de sumas afianzadas vigentes a la fecha de 163 millones de dólares. También nuestros clientes exportadores de concentrados y minerales con garantías por obtención y redención de notas de crédito negociables, que son garantías a favor de la SUNAT, con un total de sumas afianzadas vigentes a la fecha de 30 millones de dólares aproximadamente. Magnolia, muchísimas gracias por habernos ilustrado con tanta precisión el papel que cumplen las fianzas en la gestión de riesgos dentro del campo minero y felicitaciones también por el esfuerzo de tu empresa por entrar en este sector con bastante éxito, como lo estamos observando. Te tendremos en una próxima oportunidad. Gracias, César. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a Magnolia Morales,
quien es gerente de fianzas y seguros de crédito de Hoden de Perú, que estuvo con nosotros acá en Rumbo Minero. Llegando al final del programa, cabe resaltar la participación de Máximo Gallo, director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, quien nos ha señalado concretamente el objetivo, la aspiración que tiene este importante sector del Poder Ejecutivo para la formalización de por lo menos 5.000 mineros artesanales o informales que en la actualidad están bregando para poder entrar de una manera lícita a toda la actividad minera. Esperemos también que el reglamento salga lo más pronto posible y, por supuesto, estimamos, como lo hemos comentado acá siempre con Jorge León Benavides, que la ley MAPE seguramente dormirá todavía el sueño de los justos y que el Reinfo será extendido probablemente este año 2025 sin que encontremos una solución. Son los aspectos, en todo caso, colaterales de esta fuerte discusión y presión que los sectores públicos están metiendo para, de una vez por todas, lograr la ansiada formalización en el sector minero. Muy interesante también nuestro diálogo con el economista Alejandro Indacochea acerca del mundo que se nos viene con la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. José González, también nuestro editor internacional, ha aludido al hecho que probablemente vivamos una etapa de estanflación, es decir, inflación con recesión. Por lo menos Estados Unidos lo va a tener. Y las condiciones que en esta competencia nos ponen a nosotros, si bien muchos analistas señalan de que no nos afectará, sin embargo, nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos. Igual hay algunos productos, sobre todo de agroexportación, que ojalá no sufran estos impactos. Eso ha sido todo por hoy en Rumbo Minero. No se mueva porque ya viene Perú Construye.